Para calcular la sombra propia y arrojada de un cono y una esfera tangentes, como si estuviera metido dentro, igual que un helado con su cucurucho apoyado en un plano horizontal, hacemos las dos proyecciones de la figura, planta y alzado, dibujamos la línea de intersección entre ambos planos de proyección y tenemos la esfera, cuya proyección en planta es una circunferencia, y luego desde un punto exterior, por ejemplo este, hacemos las tangentes a la circunferencia mediante la polar, o si queremos hacemos una circunferencia cuyo diámetro sea este y la intersección de ambas circunferencias nos da el punto exacto de tangencia. Bueno, una vez que tenemos ya la planta, subimos la vista correspondiente al alzado. El diédrico es una proyección ortogonal, luego la esfera tendrá su centro también sobre la vertical. Hacemos una circunferencia igual de grande y subimos el vértice que está apoyado en el suelo, el vértice del cono tangente a la superficie esférica. Marcamos, por ejemplo, la dirección de la luz, imaginando que sean rayos solares. Vamos a hacer, para que no quede todo muy alineado, vamos a hacer mejor que tenga esta dirección. Y, por ejemplo, que caiga, si lo ponemos aquí queda muy oblicuo, si lo ponemos más hacia aquí, bueno, vamos a ponerlo en esta dirección. Eso quiere decir, una recta queda definida por dos direcciones. Si tenemos esta dirección en alzado y esta en planta, pues se puede decir que esta es la dirección. Entonces, tenemos ya la dirección de los rayos de luz paralelos a esta en el alzado y paralelos a esta dirección en planta. Por tanto, hacemos una paralela por el centro a esa recta y hacemos una paralela a esa recta por este centro, obteniendo aquí un punto de intersección que bajamos a la planta. Por tanto, la sombra de este punto es esta. Vamos a hacer ahora, paralelo a la dirección del rayo, un nuevo plano de proyección que tenga la línea de tierra paralela a esa dirección, para observar la sombra de la esfera transformada en una recta. Tenemos nueva línea de tierra, marcamos los dos segmentos, estamos haciendo un cambio de plano, proyectamos ortogonalmente sobre la línea de tierra el centro de la esfera, cogemos su radio, lo ponemos aquí y tenemos ya la esfera sobre este nuevo plano de proyección. Obviamente tiene que tener el mismo diámetro que estas dos y proyectamos también el vértice del cono y tenemos ahí ya el cono. Bueno, resulta que la sombra del centro es este punto lo podemos proyectar ya. No hay que olvidar que esta dirección es paralela a la línea de tierra. Este punto lo proyectamos y cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto es este. Bueno, sabemos también que el rayo determina la dirección del cilindro, que es este, ortogonal en esta dirección, cilindro circunscrito a la esfera, obteniendo aquí dos puntos de intersección del cilindro con el plano del suelo. Es exactamente este caso. Como vemos, aquí hay una curva de separación entre luz y sombra, una circunferencia que se proyecta según esta línea en este plano. Y desde arriba pues proyectamos este punto, marcamos aquí el círculo mayor ecuador y sabemos que este queda por debajo a esta distancia. Marcamos aquí esa distancia y lo mismo, el otro punto aquí va a ser diametralmente opuesto, no tiene por qué coincidir con este. A igual distancia aquí, igual distancia aquí, tenemos que la elipse queda definida por los dos ejes, el mayor, que es este, y el menor, que es este. Tenemos en consecuencia la curvatura elíptica que pasa por esos puntos, por ahí sería por detrás.
Esa es la separación de la luz y la sombra. Tenemos también que la sombra viene desde este punto, bajamos este punto mediante una ortogonal hasta que corte aquí, exactamente hasta este punto. Eso quiere decir que la sombra de la esfera es una elipse cuyo eje mayor es este, de aquí a aquí. Hacemos por tanto por este punto una tangente a la dirección, esta, la dirección de los rayos solares, que es esta. Y por el centro de este punto y este, levantamos una vertical. Bueno, una vertical respecto a esta línea, vamos, una ortogonal, obteniendo aquí el eje menor de la elipse que podemos dibujar ya. Habría que calcular la elipse por puntos, pero eso sería objeto de otro ejercicio, nos llevaría tiempo. Hay que ver construcción de elipses en otro vídeo. Tenemos 4 puntos, sabemos que entra tangente por esos 4 puntos. Bueno, tenemos ya que la sombra de la esfera independiente es esta curva. Entonces, como el cono es tangente a la superficie, sería como esto metido en el interior, tenemos que la sombra del cono también será tangente a la elipse. Entonces tenemos ahí un punto de tangencia. Para calcular con precisión ese punto de tangencia, si tenemos una elipse y un vértice, podemos hacer dos secantes, coger estos dos puntos, hacer esta recta, estos dos hacer esta otra recta, hacer las diagonales y tenemos este punto y este determinan la polar por donde pasan las tangentes a la cónica. Este método proyectivo vale para todas las cónicas: elipse, parábola, circunferencia, hipérbola. Bueno, una vez que tenemos ya la sombra de esto y del cono, pues tenemos que este punto de tangencia sigue esta dirección de la luz y por tanto ese es el punto donde se separa la luz de la sombra, donde se separa la sombra de la esfera de la sombra del cono, y la sombra del cono es una generatriz, en consecuencia esta es la sombra. En este punto hace esto y tenemos ahí a la sombra del cono. Bueno, aquí es una recta y como este punto está más allá hay que ver si realmente esto entra hacia adentro, entonces esto se metería por aquí y subir también este punto. La altura de este punto la tenemos, en realidad es la altura que corresponde a ese punto en la esfera. Para ver exactamente podríamos abatir también este punto. Por ejemplo, tendríamos muchas formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, sería ese punto cae exactamente aquí. Eso quiere decir que la circunferencia aquí, la circunferencia va a venir por aquí, va a venir aquí hasta abajo, y a partir de aquí es cuando hay la línea de separación entre luz y sombra. Eso quiere decir que esa línea queda por detrás de esta proyección, por tanto la sombra va a cubrir también, va a cubrir todo el cono y se va a meter hasta atrás, hasta aquí. Bueno, esa sería una forma de hacerlo, hay otras muchas. Con tener dos proyecciones nos llega. Tenemos que la sombra arrojada llega hasta aquí y sale de aquí. Bueno, ya podemos sombrear. Vamos a sombrear la luz propia de la figura en un color distinto. Entonces la luz propia sería esto, la esfera, la zona de esfera y la zona del cono, que es esta. Mientras que aquí arriba pues sería lo que es el cono, que es esto, más la esfera. Mientras que la sombra que proyecta sobre el suelo, aquí vendría desde este punto hasta este. Mientras que aquí sería lo que nos deja ver la esfera por aquí detrás y lo que nos deja ver la generatriz hasta llegar aquí. Bueno, esa sería la sombra propia arrojada de la figura en planta y alzado. Una planta y un alzado.
Si quisiéramos podríamos subir todos estos puntos aquí para ver exactamente la elipse hasta dónde va a llegar hasta aquí, más alto que esto va a venir más o menos por aquí y por aquí, pero bueno, es igual porque con dos proyecciones queda perfectamente definida. Lo que podemos hacer es marcar bien lo que es el resultado final, lo que es la esfera tangente al cono y lo que es la sombra de la figura propia, que es la rosa, y la sombra que arroja sobre el suelo. Sabemos que la esfera es tangente, como vimos, hasta este punto, el de tangencia proyectado aquí, y a partir de aquí es una línea recta. Lo que decíamos de superficies tangentes, siempre que la sombra de una esfera, que es una circunferencia, si tiene un cono que es tangente a ella, pues a partir de la circunferencia de tangencia, pues va a salir la generatriz. Ahora bien, si por ejemplo el cono no es tangente a la esfera, sino que hay una línea de intersección, la sombra del cono no termina donde empieza la de la esfera. Esa es la diferencia que acabamos de ver aquí. Bueno, y por último vamos a retocar esto, sería la esfera, las dos tangentes desde el vértice y lo que nos queda ahí de la esfera. Bueno, esa sería la solución al ejercicio.